Muy buenos días Nakamas y bienvenidos a una nueva review de One Piece. Hoy el capítulo 969 del manga, el cual se ha visto en regional. Si no lo habéis hecho os dejaré un link en descripción por si queréis echarle un ojo. Ya sabréis que aunque evidentemente ha sido un capítulo de transición, aunque yo lo considero bastante necesario para poder llegar a la recta final de este mismo flashback, la pelea entre Kaido y Oden con el desgraciado resultado de la muerte de este segundo, por unos cuantos detalles y misterios que ha tenido, pero sobre todo por cómo ha estado escrito en su mayoría, en el 70-80%, sin usar apenas diálogos y sobre todo centrándose en la figura del narrador, además de una manera no muy habitual, sino dirigiéndose al lector mucho más directamente, de manera mucho más personal, es que ha conseguido que este capítulo se me haya pasado volando y por lo tanto, aunque no me haya parecido en lo absoluto espectacular ni lo que haya visto muy pero que muy interesante, sí que lo considero muy pero que muy disfrutable por lo bien que me lo he pasado leyendo. Como siempre, el link del capítulo lo tendréis en la descripción. ¡Empecemos! Saltándonos la portada por lo relevante que es, el capítulo titulado El señor feudal imbécil comienza como la continuación exacta del final del pasado capítulo, es decir, con Oden dirigiéndose directamente a atacar a un acobardado Orochi con su espada, pero sin ningún tipo de éxito, y preguntándose por qué, al sí haber conseguido cortar parte del castillo, para justo después ver cómo delante del Shogun se encuentra una barrera que acaba transformándose en una burbuja que, además de protegerle a él, le protege a dos ancianos que se encuentran junto a él, diciéndole al Shogun, uno de ellos, cómo tiene que estar completamente tranquilo al confiar en el poder de la Badi Badi, que crea barreras incapaces de ser rotas por alguien. Por lo tanto, en este caso la fuerza de Oden es completamente inútil. Y añadiendo la otra anciana, la que conocimos hace unos 3 capítulos más o menos, esta vez dirigiéndose a Oden, que al haber sido un pirata debería de haber reconocido que estos poderes sobrenaturales se deben a las frutas del diablo, pero que en el país de Wano a sus usuarios se les llama hechiceros, sorprendiéndose Oden al encontrar usuarios en su país al ser este tan cerrado, para acabar Orochi mofándose de Oden y diciéndole que si la solución estuviese en la violencia, entonces el resto de los señores feudales ya hubiesen acabado con él, enfadándose Oden muchísimo al saber que es incapaz de poder matarle. Primeras 3 páginas del capítulo y hay unas cuantas cosas que comentar sobre él, como por ejemplo que los dos ancianos que acompañan a Orochi, Semimaru el sacerdote y Higurashi, la vieja que ya conocimos hace unos cuantos capítulos, se apelliden Kurosumi, exactamente igual que Orochi, lo que explicaría cómo es que la anciana sabía tantas cosas sobre la historia de Wano y sobre la historia del abuelo de Orochi, pero lo que a su vez me resulta realmente extraño, porque primero, si fuesen Kurosumi desde nacimiento, ¿por qué Oda nos ocultó que la anciana era una Kurosumi cuando por primera vez le reveló a Orochi toda la historia detrás de su abuelo y detrás de Wano? Y segundo, ¿cómo es que el propio Orochi no fue capaz de reconocer a la anciana si se supone que debería de ser su abuela o su tía abuela, como mucho? Lo que a su vez me hace pensar que realmente estos dos viejos no son Kurosumi desde nacimiento, sino que han adquirido este apellido cuando Orochi fue capaz de subir al trono del Shogun y tener la suficiente influencia para ello, que realmente estos dos personajes ni siquiera son de Wano, sino que provienen de otros puntos del mundo. Esto explicaría el conocimiento que tienen sobre las frutas del diablo y cómo es que ambos también son usuarios, cuando ya de por sí en esa época era extraño serlo, y más aún en un país tan cerrado como Wano, por lo que no me extrañaría que detrás de estos dos personajes hubiese una organización o una banda pirata, un algo muy influyente y realmente importante. No sé si el gobierno mundial, porque me resultaría un poco extraño estando Kaido relativamente cerca de Orochi, pero algo tiene que haber detrás de estos dos ancianos que revele un gran secreto y una trama que haya detrás del coronamiento de Orochi como Shogun de Wano.
Es más, las frutas que tenían no es como si fuesen unas cualquiera, tenían la Mane Mane no Mi, cuyo usuario actual es Bon Clay y que permite a su usuario convertirse en cualquier persona cuya cara ha tocado. Tenían la Bari Bari no Mi, cuyo usuario actual es Bartolomeo, es decir, la de poder crear unas barreras indestructibles. Y además tenían una Zoan mitológica, la de la Yamate no Orochi, la que actualmente posee Orochi. Es completamente imposible que estos personajes, estos dos viejos, sean unos cualquiera, pero también sabemos que han acabado muertos porque sus frutas del diablo han pasado a otros personajes, por lo que no tengo ni idea de por dónde va a venir Oda, pero desde luego que tiene que ser importante. Quizás sí que tienen relación con el gobierno mundial, Kaido les pilló, les mató y por eso ahora mismo Bon Clay y Bartolomeo poseen sus Akuma no Mis, aunque bueno, viendo lo viejos que eran hace 20 años, tampoco cuesta creer que muriesen de manera natural. No sé, aquí hay gato encerrado y como ya he repetido en varias ocasiones, creo que puede llegar a acabar siendo muy relevante para la trama general que estamos viendo en este arco de Wano. Volviendo con el capítulo, tras ver a los habitantes de Wano realmente felices por el retorno de Oden, esperando tener al fin un shogun en condiciones que incluso fuese capaz de echar de Wano tanto a Orochi como a Kaido por ser ellos las razones principales de haber creado tanto dolor en ellos, pasamos a ver la conversación del propio Orochi con Oden, diciéndole este último al primero cómo tiene entendido que su padre antes de morir le propuso como sustituto de shogun, pero ahora que está de vuelta exige que le otorgue el puesto, ya que aunque antes no tenía ningún tipo de intención de poseerlo, tras ver todo el daño que le está haciendo a su querido país, es perfectamente consciente de que lo puede hacer muchísimo mejor que él y que puede hacer de Wano otra vez un gran país. Respondiendo Orochi con que en realidad no puede exigirle eso, porque la declaración que supuestamente hizo Sukiyaki no tiene la autoridad del shogun, ya que realmente no la hizo Sukiyaki, sino la anciana disfrazada de él con el poder de la Mane Mane no Mi, por lo tanto no se encuentra en la obligación de cederle el control del país de Wano. Y además, en este punto ya nadie podría saber qué es lo que deseaba realmente Sukiyaki, enfadándole muchísimo a Oden esta última frase y preguntándole qué narices hizo con su padre, si realmente murió por una enfermedad. Preguntas a las que Orochi no llega a responder, o al menos que nosotros no llegamos a ver su respuesta, sino que únicamente una cara que deja bastante claro que definitivamente Sukiyaki no murió por estar enfermo, sino que o murió por asesinato o quizás no está muerto realmente, sino que está capturado, preso o esclavo de Orochi y sus subordinados. Dejando a un lado a estos dos, Oda nos introduce la figura del narrador para explicarnos qué ocurría mientras tanto, por ejemplo, enfrente del castillo de la capital, con los habitantes que estaban tan alegres por el regreso de Oden, como de repente dos flechas venenosas cayeron de la nada e impactaron en dos personas, que además de causarles vómitos de sangre, les dejaron completamente ciegos, lo que llevó a que todos los habitantes entrasen en pánico y se escondiesen en sus casas. Pánico que se vio aumentado cuando de repente vieron a un dragón enorme sobrevolar las nubes de la capital de la flor, pero aún así tenían esperanza en Oden, tenían esperanza de aquel que nació y se comportó de manera muy salvaje cuando era joven y que finalmente pasó a ser el señor feudal de Kuri, en aquel que navegó por muchísimos mares junto a los piratas más poderosos del mundo, en aquel que volvió en varias ocasiones y que cada vez lo hacía más fuerte, en Kozuki Oden, quien parecía invencible y un gran triunfador. Esperanza que se vio rápidamente y completamente derrumbada al horas después Kozuki Oden ser visto bailando en taparrabos frente al castillo de Orochi, siendo objeto de mofa tanto de los subordinados de Orochi como de los subordinados de Kaido, y además pidiéndole limosna Oden a estos últimos.
El golpe fue tan duro para los habitantes de Wano que esa traición y decepción que sentían acabaron convirtiéndose en ira dirigida hacia el propio Oden, sobre todo cuando se dieron cuenta que lo del baile estúpido no se dio tan solo en una ocasión, no fue algo puntual, sino más bien algo que Oden hacía una vez semana tras semana, independientemente del tiempo que hacía, incluso nevando, lo que acabó llevando a que sobre todo los niños se burlasen muchísimo de él y comenzasen a apodarle como el señor feudal imbécil, el señor feudal idiota, mientras que a su vez los adultos le odiaban más y más. Todos, incluso los habitantes de Kuri, a excepción de, claro está, su familia y sus vasallos, quienes claramente sabían que no lo hacía por voluntad, que algo había ocurrido en su conversación con Orochi que acabó llevándole a comportarse de esa manera. Bien, en esta parte del capítulo tenemos dos cosas a comentar. La primera de ellas es que durante la conversación entre Oden y Orochi hay unas viñetas en las que vemos cómo Shinobu les estaba espiando, es decir, que ella es perfectamente consciente de las trampas que hizo Orochi para llegar al poder, para llegar al shogunato, y la razón por la cual Oden pasó a actuar de esa manera, a hacer ese baile estúpido que le llevó a ser considerado como el señor feudal idiota. Para muchos esto es una prueba más para que sea la traidora de la alianza actual, pero sinceramente yo lo veo como todo lo contrario, que esto en todo caso lo que hace es desmentir la opción de que sea la traidora, porque al fin y al cabo lo que está haciendo es espiar dentro del castillo de Orochi, es decir, si hay algo negativo hacia alguien, no es hacia Oden, es hacia el propio Orochi. Y no sé cuál sería la razón por la cual se guardó esas verdades, pero apostaría a que este conocimiento que adquirió en su día va a acabar siendo muy importante para abrirle los ojos a todos los habitantes de Wano en el presente, que les va a contar qué hizo Orochi en realidad para convertirse en shogun y por qué Oden actuó de esa manera tan extraña, haciendo que así la gente olvide por completo el odio que sentían hacia Oden y se vea transferido hacia Orochi. Y la segunda es qué narices le dijo o le hizo, más probablemente le dijo Orochi a Oden para que pasase a actuar de esa manera. Y aquí lo siento mucho, pero me temo que no voy a poder concretar en lo absoluto, porque es que hay tantísimas posibilidades, como por ejemplo la que he mencionado antes, que Sukiyaki realmente esté vivo pero que lo estén usando como rehén, que Orochi le amenazase a Oden con destruir Kuri o con destruir todo Wano con el poder de Kaido, que amenazase a su familia o cualquier otra situación que al fin y al cabo, como yo al menos no encuentro una pista muy fuerte para apostar más por una que por otra, todas me parece que son igual de posibles que se acaben llevando a cabo. Aún así, por una parte siento que Oda nos va a sorprender con esto, que es algo que no nos esperamos en lo absoluto y que cuando lo veamos evidentemente vamos a entender perfectamente por qué Oden pasó a actuar de esa manera. Desde luego algo gordo tiene que ser, porque ya hemos visto durante 3 meses cómo Oden actúa y si no lo fuese no hubiese actuado en ningún momento así. Continuando con el capítulo, habiendo pasado ya un año desde que comenzó a bailar de esa manera tan estúpida, pasamos a ver la reacción que tuvo Oden frente al anuncio de la muerte de Roger en un periódico que curiosamente Orochi le regaló a Oden, imagino que con el objetivo de hacerle daño, y aunque evidentemente dicha situación le resultó realmente triste, tanto como para ponerse a llorar a mares, en parte entre muchísimas comillas le hizo feliz, no por alegrarse por la muerte de Roger evidentemente, sino porque recordó la gran persona que fue en vida. A raíz de esta última página en la que Oden no paraba de llorar y reír, he leído a bastante gente justificar por esto la posibilidad de que Orochi le hiciese consumir una Smile a Oden, pero esto, además de ser imposible porque ya lo hemos visto en la anterior página sin estar sonriendo continuamente, es decir, actuando de manera normal, al igual que le vemos en próximas páginas, también hay que tener en cuenta que esto es hace 24 años, es decir, cuando Caesar tenía
16 años. Por lo tanto, es casi seguro que todavía no existían las Smiles. Las Smiles debería de ser algo relativamente reciente, desde hace de 2 a 4 o 5 años más o menos, desde que se alió, desde que ocurrió el problema con Panhazard y Caesar pasó a aliarse con Kaido y Doflamingo. 2 años después de haber regresado a Wano, es decir, hace 23 años, se dio la batalla entre Kaido y Moria en la región de Ringo, año en el que también fue saqueada la tumba de Wano. Pero mientras todo esto se daba, Oden continuaba haciendo su baile estúpido y siendo considerado por todos los habitantes de Wano como el señor feudal idiota. Idiota al igual que para la gente, como todos aquellos que continuaban relacionándose con él, es decir, su familia, sus vasallos y aquellos por los que sentía una deuda personal, entre los que estaba Tonoyasu y también el viejo Hio, con el que entre todos los que vemos durante estas pocas viñetas es con quien tiene una conversación más interesante, sobre todo al afectar algo que vemos más a futuro, y es que antes que ver al propio viejo Hio, a Hyogoro, vemos a su mujer, quien le obliga a su guardaespaldas a permitirle entrar a Oden, quien no le dejaba por no querer que sus jefes fuesen considerados como unos idiotas, lo que a ellos, como vemos justo después, evidentemente no les importaba en lo absoluto. De hecho, claramente vemos como también seguían estando en contra de Orochi al decir que nunca jamás trabajaría para él, recomendándole a Oden que tuviese cuidado y que nunca se pusiese en peligro. 3-4 años pasaron, pero nada cambió. Oden continuaba haciendo su baile estúpido una vez a la semana y los habitantes continuaban odiándole, aborreciéndole más y más. Pero todo esto cambió en el 5.º año, cuando Orochi decidió hacer su movimiento en Kuri. Habiendo llegado a la región gobernada por Oden, le dijo a este que lo que buscaba era construir varias nuevas fábricas de armas y que para ello necesitaba su ayuda, a lo que Oden le respondió mientras estaba completamente agachado al mostrar un total respeto si no sería mejor idea quizás hacer algo relacionado con los barcos para el beneficio de Kaido, respondiéndole Orochi mientras le pisaba con su sandalia en la cara que qué tonterías decía, que Wano iba a acabar convirtiéndose en una productora de armas. Y añadiendo que como Hyogoro era alguien que no podía controlar, entonces se lo entregó a Kaido, por lo que probablemente dentro de poco iba a estar muerto, lo que fue un gran shock para Oden, pero lo fue aún más cuando también le reveló que su mujer, al no dejarle marchar por ser capturado, fue fusilada, al igual que los 16 hombres de Hyogoro que pelearon por él. Este golpe para Oden fue uno mucho más duro que aquel que recibieron los habitantes de Wano tras haberse decepcionado con este mismo personaje, y fue lo que finalmente hizo que el hilo que le mantenía atado se rompiese. De sus ojos empezaron a brotar lágrimas enormes debido a todas las emociones que había estado conteniéndose, y reuniendo tanto a sus vasallos como a su familia, les reveló lo que se había estado guardando durante esos 5 años, la carga que había estado sosteniendo a sus espaldas, para finalmente añadir, gritando con toda la ira y la tristeza del mundo, que se dispusiesen a atacar a Kaido para acabar con él. Una frase que todos sus vainas rojas le dijeron que llevaban esperando escucharla desde hace muchísimo tiempo. Y dicho y hecho, la gran batalla sin precedentes estaba a punto de comenzar por Kozuki Oden, el hombre que derramó sus lágrimas por todo el país de Wano. Los 9 hombres que él recogió y que se convirtieron en samuráis se reunieron. El sol del atardecer, que se estaba tornando de un color carmesí, hizo brillar de rojo a estos hombres fervientes en deseos de luchar, reflejando sus vidas ardientes junto a sus espadas que colgaban de sus cinturas. Los 9 guerreros que fueron admirados por su lealtad y que se veían reflejados por ese color rojizo serían conocidos como las 9 vainas rojas. Tenían los ojos fijados únicamente en Kaido,
Pero por desgracia esto es una historia del pasado y su destino no es otro que la ejecución pública de Odin. Pero aún así, no pestañéis hasta ver lo que conoceremos posteriormente como la hora legendaria. La batalla, intuyo, que veremos entre Kaido y estos 10 grandes hombres. Y de esta manera tan épica, con el narrador saliéndose más que nunca por su escritura, siendo Oda evidentemente el autor de esto, es como acaba el capítulo. Antes de despedirme, quería contaros una curiosidad que he leído por Twitter y que me ha flipado, que me ha molado muchísimo. Y es que hace 150 capítulos, en el capítulo 819 del manga, cuando Momonosuke, Kinemon, Kanjuro, etc. le revelan a los Mugiwaras qué ocurrió con Oden en el pasado, cómo acabó siendo asesinado, Kaido literalmente dice la frase del título de este capítulo: el señor feudal imbécil o señor feudal idiota, como queráis traducirlo. Sé que siendo Oda esto ya es algo esperable, el que conecte algo tan lejano con algo que acabamos de leer, porque tiene la historia realmente bien pensada desde hace muchísimo tiempo, pero considero que en este caso tiene mucho más valor porque lo que en ese entonces simplemente parecía un insulto por parte del Yonko, a quien era un enemigo muy problemático suyo, hemos visto el significado real que había tras esas palabras en este capítulo, y de verdad que eso me encanta. Pues hasta aquí ha llegado el vídeo, Nakamas. Como siempre, agradecería muchísimo que deis un buen me gusta, que apoyáis a tope el vídeo si os ha gustado. Ojalá Oda en el próximo capítulo nos muestre una pelea medio en condiciones de estos 10 gran hombres contra Kaido, sobre todo el momento en el que Oden le hace la cicatriz al Yonko, que creo que este momento sí que sí Oda lo dibujará por la importancia que tiene. Pero bueno, ojalá ver un poquito más de pelea más allá de ese golpe ya tan legendario en el mundo de One Piece. Recordad que en la descripción tenéis tanto mi Twitter en el que os informo casi al instante cualquier noticia importante de One Piece y de cuándo son los capítulos del manga en español, como el Twitter y el de Vianarte, quien me colorea las imágenes del manga para que vosotros también podáis tenerlas. Y ya por último me agradecería muchísimo que os suscribieseis para muchos más vídeos de One Piece. ¡Hasta la próxima!